Está en la línea sin censura, como todos los lunes. Sobre todo hoy es importante platicar con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, porque volvió a tener una de esas mañanas nefastas Donald Trump y utiliza el tema migrante para tuitear y para sacar raja electoral a unos días de las elecciones de medio término. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. Jesús, ¿cómo ves todo esto que está ocurriendo con los tweets de Trump, que presuntamente que eran inofensivos o eran otros tweets de sus ya conocidos berrinches, y que ha provocado lo que estamos viendo a la distancia con un gobierno de Enrique Peña Nieto? Tú me vas a corregir si estoy equivocado, que actuaría como ese filtro migratorio que has reportado tú y que no se ha firmado, que no se ha aceptado, pero que en la realidad ya está ocurriendo. Bueno, creo que lo que está haciendo Trump es campaña electoral y nada más. No tiene nada que ver con lo que genera el motivo de que las gentes estén buscando alternativas en otra nación, dejando a su familia, dejando sus casas. Trump está muy claro en uno de los últimos 3 mensajes en la plataforma de Twitter que envió esta mañana, que lo que busca es que los republicanos le mantengan la mayoría representativa en el Congreso Federal, ya que acusó otra vez a los demócratas de ser los responsables de una crisis migratoria, que yo te digo, en Estados Unidos, ¿qué crisis migratoria hay? ¿Has visto algo de lo que está ocurriendo en la frontera con México, en la frontera sur de los Estados Unidos? Claro que no. Ahora también hay que poner en el contexto de lo que hace Trump. A ver, Jesús, te estás cortando, perdón Jesús, se está cortando la llamada, no sé en dónde te encuentres. Ahí se escucha. Ahí te escucho, sí. Ok, el primer mensaje de tweet que envió esta mañana, y hay que ponerlo en el contexto, dice: la policía y el ejército de México no han podido detener a la caravana, incluso sin fundamento. Por eso son mensajes de Twitter y hay que analizarlos en ese sentido. Dice: entre la caravana hay criminales y personas del Oriente Medio. Creo que las imágenes de lo que está ocurriendo en Tapachula son muy claros. No se ha visto a ninguna persona del Medio Oriente entre los inmigrantes. Y dice: alerté a la patrulla fronteriza y al ejército de una emergencia nacional. No está decretando nacional, que no se malinterprete. Está alertando de una emergencia nacional. Y en un tercer mensaje de Twitter anuncia que le va a cortar la ayuda económica a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, porque no pudieron detener a la caravana que se dirige hacia los Estados Unidos. Eso sí lo puede hacer el estadounidense, está en su prerrogativa constitucional. Lo que no puede es declarar estado de emergencia a través de Twitter, y tampoco lo que puede es enviar al ejército a la frontera sur de su país. Para ello requiere la aprobación del Congreso. Jesús, el mensaje de Enrique Peña Nieto a la nación, en donde habla de bienvenidos los que entren con papeles, pintar a los miembros de esta caravana como violentos, lo que expone Enrique Peña Nieto no es en realidad convertirse en ese tercer país seguro, insisto, que no se ha firmado, que no se ha aceptado, pero ¿no es esto precisamente lo que estamos viendo? No. Bueno. Sí, te estoy escuchando, pero un no es muy contundente. Explícame. Pues es que está claro, ya lo expliqué demasiadas veces en tu programa. El tercer país seguro consiste en otras cosas, no en declaraciones. No estamos en declaraciones, estamos en mandar a la Policía Federal a darle la bienvenida a esta caravana. Sí, estamos en convertir a México en un proceso, en un filtro migratorio, porque estamos viendo que es precisamente lo que están haciendo. Tan es así que se ha mantenido incomunicados a contingentes de hermanos que están pidiendo refugio por parte de las autoridades mexicanas. No me vengas a decir que son discursos, eso es lo que la realidad. A ver. Fíjate bien lo que me preguntaste.
que si eso significaba ser un tercer país seguro y te dije que no. No, la pregunta fue, ¿no Fue es estar tercer actuando país como seguro. un tercer país seguro? Sí, no es. Los estatutos de un tercer país seguro son diferentes. Son procesos migratorios legales. Trump este fin de semana, y por eso insisto, hay que leer, mandó un mensaje de Twitter diciendo que México debería... Pues no, que no deberíamos de prestarle atención a los tweets de Trump. A ver, ¿Quién te espérame, entiende? espérame, Vicente. A ver, ¿quieres que te explique lo que significa el tercer país seguro o no? Sí, pero no me lo expliques desde los tweets de Trump. Un tercer país, pues por eso, si no, ¿cómo lo pongo de contexto? Dice que soliciten asilo a México para que no lleguen a Estados Unidos. Ese es el tercer país seguro. Es lo que hace Canadá, es lo que hace Turquía. No utiliza a la policía. Son estatutos, mecanismos que se firman a través de compromisos de intercambio de asistencia técnica en materia migratoria. Sé que hay que, por algunas razones, magnificar las cosas y estar diciendo que esa es una situación totalmente distinta. Legalmente, que lo que cuenta en cada país es la acción legal. Se tienen que instrumentar las leyes de inmigración. El uso de la fuerza, eso es otra cosa, que nada tiene que ver con un estatuto migratorio de lo que significa un tercer país seguro. De ahí que López Obrador, con una política diferente, está diciendo que se le va a dar empleo a los centroamericanos. Y está hablando a futuro, no está diciendo inmediatamente, porque para eso se tienen que modificar las leyes migratorias, que ya lo han dicho en el equipo de transición, las leyes migratorias mexicanas, que se haría una reforma constitucional en materia migratoria, y eso es muy diferente a lo que se está haciendo. No olvides una cosa, Vicente, porque a veces, por magnificar, por rasgarse las vestiduras, se establecen cosas que no tienen un contexto periodístico. Ningún presidente constitucional de la nación, que se llame como se llame, no puede aplicar la ley como se lo exige la Constitución. Una cosa es exagerar o magnificar las cosas con el uso de la fuerza policial, y la otra es crear los mecanismos y dar los recursos que se requieren bajo las leyes internacionales, porque aquí entra el tema de los refugiados, y por eso suena hasta hueco lo que hizo la Cancillería la semana pasada, de solicitar asistencia a las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para crear una especie de cobijo legal a lo que está haciendo. Lo que busca Peña Nieto, desde mi punto de vista, es lavarse las manos de esta situación. Eso es lo que está buscando hacer. ¿No le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos? Me acabas de desautorizar diciendo que le hago caso y no le hago caso. No está actuando como un tercer país seguro. No fue lo que te, no fue lo que te pregunté. Te dije, ¿le está haciendo el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos? Te acabo de dar mi respuesta de lo que creo que está haciendo. Se está lavando las manos. Es una cuestión migratoria que tiene que ajustarse al marco legal mexicano, nos guste o no. Por eso el auspicio de las Naciones Unidas en esta crisis de refugiados, porque lo que quiere hacer el gobierno de Peña Nieto es, ante cualquier circunstancia que se le salga de las manos, por abuso, lo que tú quieras, están las Naciones Unidas, y decir, la asistencia humanitaria está ahí, me estoy cubriendo por esa parte. Ahora, guste o no, por eso en los países hay distintas opiniones, los demócratas. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, te escucho. Sí. Tiene leyes migratorias, creamos o no. Lo que pasa es que no las hemos visto de esta situación porque a nadie le interesaba. Bueno, desafortunadamente tenemos una muy mala conexión con Jesús. Me imagino que está en una... A ver, ahí sí te escucho, Jesús. Lo que te decía es que no es la primera vez que hay una crisis humanitaria con centroamericanos en México. Estas caravanas llevan 8 años llevándose a cabo.
En abril ocurrió otra. Pero hay otra circunstancia, que a quienes que se rasgan las vestiduras ahora diciendo hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Tenemos años en México con esta hipocresía migratoria. ¿Cómo tratamos los mexicanos a los centroamericanos cuando cruzan el territorio? Sin que estén las cámaras de televisión, sin que estén los periódicos, sin que esté la radio. Y nadie dice nada. Ahora, porque hay una crisis en materia de noticias, porque Donald Trump está tuiteando, le damos otra presencia a la situación. Pero, a ver, Jesús, no sé a quiénes te refieres, porque si hay algo que podemos decir de sin censura es que hemos sido constantes con la cobertura de estas caravanas y con el tema migratorio, sobre todo la situación de los centroamericanos. Aquí es un regular del programa el padre Solalinde, que es uno de los precisamente defensores más importantes. Así que el análisis que intento hacer es, ya que lo estás mencionando, ¿por qué Peña Nieto y su gobierno reaccionan así ahora, cuando Mike Pompeo va y los presiona, ahora cuando Donald Trump pone el grito en el cielo por esta caravana? Ahora, ¿por qué las cosas son diferentes y no como se habían dado en otras caravanas anteriores? A ver. Y yo no me refería a tu programa. Yo cuando hablo de cómo se magnifica me refiero a México. En segundo lugar, te reitero, hay cosas que ni siquiera sabemos. Porque como no es nota, la gente no lo entiende. El presupuesto del Instituto Nacional de Migración de México es casi inexistente. Y hay un mecanismo legal que aprobó el Congreso mexicano, guste o no, antes de Peña Nieto. Eso se aprobó con Vicente Fox, para que veas el trasfondo de lo que hay del tema migratorio, en el cual se autorizó que la Policía Federal asistiera a los agentes de inmigración en caso de una situación de vulnerabilidad en la frontera sur de México. Y eso es lo que está haciendo Peña Nieto. Por eso te digo, se está lavando las manos jurídicamente. Y además, el despliegue de la Policía Federal a las orillas del Suchiate no fue cuando Trump envió los tweets. Sí sabes que tiene más de 3 años la Policía Federal desplegada ahí, ¿verdad? Y que la imagen del avión que se vio, y ojo, no estoy justificando porque inmediatamente la gente empieza a malinterpretar. El avión con la Policía Federal que usó Trump en su mensaje de Twitter dio la impresión de que estaba saliendo de un cuartel de la Policía Federal hacia Chiapas, ¿cierto o no? Sí. Y no es así. Estaba dentro del mismo territorio sur de México. Entonces, por eso te digo, y no se trata de defender a nadie, hay que analizar las cosas en el contexto que son. Lo más grave que me parece de estos mensajes del presidente de los Estados Unidos es que sí va a cortarle la ayuda humanitaria a Honduras, El Salvador y Guatemala. Eso ni siquiera necesitaba la cuenta de Twitter para anunciarlo. Tiene la prerrogativa constitucional de hacerlo desde su escritorio, desde donde esté. Lo que está haciendo ahora, y reitero, quien no lo vea desde ese contexto es que no entiende las cosas. Es campaña electoral. Estamos a 15 días de los comicios del 6 de noviembre y está volviendo a culpar a los demócratas de esta crisis. Dime, ¿tuviste organizar a los demócratas la caravana que tiene 8 años? Obvio no. Él ni siquiera está pensando en Centroamérica. Trump está pensando en el día después de los comicios del martes 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque sin un Congreso dominado por los republicanos no va a poder criminalizar a la inmigración indocumentada como él lo prometió a su base electoral. Y eso es lo que le interesa. Trump está pensando en su futuro, en los comicios dentro de 2 años para reelegirse. Si la gente en realidad está preocupada, la de Estados Unidos me refiero, en México es otra cosa, y de verdad quiere contener esta criminalización de la inmigración indocumentada que no tiene justificación, ¿qué es lo que debe hacer? Salir a votar el martes 6 de noviembre. Y creo que eso es lo que deben estar alentando
los noticieros en español en Estados Unidos. Y estoy de acuerdo contigo y lo hemos hecho y ha sido un tema constante, por más que nos agarremos del chongo por las visiones diferentes que tenemos. Creo que ahí sí estamos de acuerdo tú y yo, de las pocas cosas que muchas veces estamos de acuerdo, que si van a levantar la voz contra Trump, que la levanten en las urnas. Pero Jesús, ya que estás en ese tema electoral, yo ya sabes que soy medio mal pensado y maquiavélico. No es en política no hay coincidencias. Cuando Donald Trump estaba abajo en las encuestas en la campaña electoral, Luis Videgaray, como el Chapulín Colorado, y Enrique Peña Nieto le dan el trato de jefe de Estado, lo reciben en Los Pinos, regresa a Estados Unidos, se orina en ellos, escupe en ellos. Yo estaba en Arizona y escuché ese discurso y de ahí se transformó todo, cambió la campaña y ya sabemos que Donald Trump ganó la presidencia. A tan pocos días de esta elección de medio término, en que las encuestas apuntan a que los republicanos estarían a punto de perder el control del Congreso, esto que está haciendo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por ser secretario de Relaciones Exteriores, ¿no está otra vez volverle a ayudar a Donald Trump y que saque raja electoral, o de plano ya estoy volviéndome loco? A ver, Vicente, ¿tú crees que Donald Trump le está haciendo campaña para la gente que está en México? Los electores que votaron por él, el sector más conservador de este país, escúchame, y creo que los conoces, porque a lo mejor tienes un vecino, un amigo anglosajón, conservador de Estados Unidos, ni siquiera miran a México, ni están preocupados, ni saben, ni les interesa lo que está haciendo el gobierno mexicano. Ellos lo que están viendo son las imágenes en los canales de televisión conservadores de Estados Unidos, escuchando en la radio, escuchando el mensaje de sus representantes que buscan reelegirse en la Cámara de Representantes, o sus candidatos que buscan la curul en esa Cámara o en el Senado. A ese es el electorado que le está hablando Donald Trump. Hay que entenderlo. Trump pero no se Jesús, fija en las encuestas generales. Escúchame. Pero no es descabellado pensar que lo que se provocó en México, lo que está pasando en México, es lo que está utilizando Donald Trump para carnita electoral para esa base ultraconservadora. Que no mira a México, que no le importa lo que haga el gobierno más allá mexicano. De que no le importe Peña Nieto, no le importe el mexicano de Chiapas o de Tamaulipas, las imágenes provocadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto le dan la razón a Trump. Que acabo de decir, son las imágenes que ven ellos en Fox News o escuchan en la radio. Eso es lo único que les interesa. ¿Por qué crees que Trump, hasta en el tema migratorio, destacó la cobertura de Fox News? Él sabe a quién le está hablando. Ahora, parezca o no, y a la gente también se le olvida en Estados Unidos. Las encuestas pueden decir muchas cosas, ya no creo en ellas. Recordarás lo que pasó en los comicios de 2016. Aquí no se gana por mayoría representativa en una elección presidencial. Se gana por los votos del colegio electoral. Y Trump sigue asusando a su base electoral conservadora, que está ahí, y que al contrario lo sigue respaldando sin siquiera cuestionarlo. Claro. Eso es lo más interesante y lo más grave. Eso es lo más grave. Y si tú lees a los analistas, incluso en México, eso es lo que te están diciendo. Creo que en este sentido, el periódico de New York Times y The Washington Post han hecho un excelente trabajo en la cobertura previa a los comicios del 6 de noviembre. Y yo se lo recomiendo a la gente que lo lea, no hablando del tema migratorio, hablando de las elecciones, hablando de lo que cree la sociedad que votó por él para hacerlo presidente. Si él les dice que México se encuentra en medio de Asia, geográficamente, se lo van a creer. Y ni siquiera van a revisar un mapa. Eso es lo que realmente da miedo. No una situación de esta naturaleza que ellos saben que se las arregle México. Oye, a ver, te pregunto, pues que 5,000 personas, suponiendo que llegasen a la frontera sur de Estados Unidos. A ver, y aquí hay que usar la práctica sin necesidad de exageraciones, sin nada, sin adjetivos ni nada.
¿Tú crees que entrarían a Estados Unidos como entraron a México? Lo han estado haciendo sin que nos demos mi pregunta cuenta. Sí, así como entraron a México, así los 5,000 todos los días lo hacemos, Jesús. Vicente, ¿Que no te has dado, que no has visto las imágenes cuando brincan la barda o nadan el río? Así lo están haciendo. Perdón, conozco mejor que tú la frontera. La pregunta es, creo que tenemos discrepancias en eso y además no es un concurso a ver de quién sabe más, pero está bien. Perdón, entrarían así como entraron de manera masiva a México. No. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos cuenta con la tecnología, cuenta con miles de agentes de la patrulla fronteriza y además no olvides otra cosa, no solo ellos, de diferentes agencias federales desplegados a lo largo de la zona limítrofe con México y también de la Guardia Nacional, no el Ejército. La Guardia Nacional está cooperando con las autoridades migratorias de Estados Unidos después de abril. Entonces, tampoco hay que exagerar las cosas, hay que ponerlas en el contexto. Yo creo que en tus recorridos por la frontera te hace falta estar en esos operativos de arrestos masivos de 200, 300 personas que son detenidas, ¿no? Sí, pero no 5,000, Vicente. Bueno, pero tampoco... Por eso te lo pregunté así, por eso ya ves que te dije sin adjetivos, sin magnificar, sin nada. ¿Entrarían como entraron a México, a Chiapas? Lógico, no. Oye, Jesús, déjame para cerrar y agradecerte, porque además la gente saca sus conclusiones, dicen que no entienden de qué se trata Sin Censura y los intercambios que tenemos. El programa es para escuchar a todos, que a pesar de todo, aquí estamos debatiendo, les guste o no tu opinión, les guste o no mi opinión, de eso se trata Sin Censura. Déjame preguntarte, con tantos años de carrera, con tantos años de experiencia, yo soy muy mal hablado, ¿en qué momento se chingó la cosa, se jodió la cosa? ¿En qué momento la cosa terminó tan mal que Donald Trump aplaudió al gobierno de Peña Nieto y sus acciones? ¿En qué momento se jodió la cosa que los analistas en Fox News, que dicen que estamos invadiendo Estados Unidos los mexicanos, ahora le aplauden a los mexicanos por contener o intentar contener la caravana? ¿En qué momento, Jesús, cómo lo entiendes a la distancia, el mexicano se volvió más racista que el propio Trump? Y no me refiero para generalizar al mexicano, sino muchos mexicanos sacaron lo peor de sí mismos contra estos hermanos vulnerables. ¿Cómo lo entiendes desde Washington? Bueno, te voy a dar dos respuestas. Primero, ¿cuándo se perdió la situación? En la elección del martes de 2016, en el mes de noviembre, el día que eligieron a Donald Trump. Ya sabíamos lo que se venía por toda su campaña. Ahora, del racismo mexicano, esto no es nuevo. Yo siempre he dicho, y lo he escrito en muchas ocasiones, por eso reitero y se lo recomiendo a las personas que te escuchan, a los que son mexicanos, vuelvan a leer la gran obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Ahí nos describe tal y como somos los mexicanos y cómo nos estamos comportando tantas décadas después de que escribió ese gran libro. Racistas siempre hemos sido, hipócritas también, todos los mexicanos. Cuando nos toca a nosotros, a nuestra raza, nos indignamos, queremos agarrar incluso las armas, al sonoro rugir del cañón, pero cuando se trata de otras personas que pueden afectar nuestros intereses por los motivos que sean, nos comportamos igual que la gente que votó por Donald Trump. Y yo lo digo abiertamente, y no soy el único que lo dice, muchos mexicanos lo reconocen, porque no son todos, insisto, por eso somos una sociedad con distintas maneras de opinar, con distintas maneras de vestir, con distintos gustos culinarios, etcétera. Pero si hasta nosotros dentro del territorio mexicano, por cada estado, cuando llega gente de otro estado y que hace mal, es que estos son de tal estado, o porque vinieron a robar, hay que echarlos de aquí porque estos ni son de aquí. Entonces, yo así siempre lo he visto, y creo que sin necesidad, desde mi punto de vista, de emitir juicios que a lo mejor no están sustentados,
Lo único que les he dicho, y lo que siempre he dicho, y perdón si reitero, y no es por eso que les esté diciendo a la gente ignorante, pero para poder entender un poco más de lo que ocurre en nuestra realidad siempre hay que leer. Y yo les recomiendo a los mexicanos, sobre todo a los jóvenes, por casualidad, si se llegan a encontrar el gran libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, lean las primeras 50 páginas cuando nos hace una radiografía a los mexicanos. Y si hay alguien que me dice que encuentra algo diferente a lo que estamos siendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos reaccionando, me pongo a la disposición para discutirlo, platicarlo con objetividad. Y creo que con esto, Vicente, respondo a lo que me preguntas. Y ahora quiero decir algo a tu auditorio. El hecho de que aparentemente estemos discutiendo, yo nunca he discutido. Yo trato de hacer mi trabajo de una manera objetiva siempre, y no soy nuevo en esto. Llevo muchos años en la radio mexicana, llevo muchos años escribiendo, llevo muchos años platicando en televisión también, y siempre he sido igual. Creo que lo único que tengo yo es que el prestigio que me he ganado no ha sido precisamente por estarme sentando a tratar de analizar desde otro contexto. Hay que ser objetivos, y yo no te quise decir que no conoces la frontera. Yo tengo siglos yendo a la frontera desde que estoy ejerciendo este trabajo, y sí he visto los operativos, he estado con ellos, he realizado muchos reportajes y los revisan, y creo que lo que te pregunté estaba muy claro. Una situación como la que vivió Chiapas, Estados Unidos no la vería. Ahí sí declara emergencia nacional, y ahí sí pueden ocurrir otras cosas, y eso es capaz de hacerlo Estados Unidos. Por eso te decía, fíjate lo que dijo en un mensaje de Twitter, sin fundamento, que no es un decreto, aclaré, está alertando, no es un decreto, está diciendo que hay gente del Medio Oriente entre la caravana, lo cual no es cierto. Pero si Trump le dice a sus electores, México geográficamente está en África, se lo van a creer y no lo van a poner en duda. Por lo que acabas de decir, te digo, te pareces tanto a mí, mi querido Jesús. Además, después de que lean El laberinto de la soledad, que entiendan por qué uso tanto la chingada, para que lo lean de Octavio Paz y no nada más lo escuchen de Vicente Serrano. Te mando un abrazo, como siempre, es un deleite escuchar tus opiniones y discutir de vez en cuando contigo, mi querido Jesús. Te mando un abrazo. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Mi querido Toño, pues de eso se trata, no, sin censura, de pegarnos unos agarrones. Si nosotros nos pegamos unos agarrones a veces aquí tras bambalinas. Desde la junta de información que tenemos en la madrugada hasta aquí en vivo y en directo para todos ustedes, pues también es con nuestros invitados. A veces discúlpenos ustedes, pero así tiene que ser, porque es un periodismo libre y este es un foro abierto. Muchas veces cuando tenemos algún columnista que participa con nosotros, incluso ya nos preguntan, oye, pero a lo mejor me pasé la mano con lo que dije, ¿no? ¿No crees que sea? Yo siempre les explico, en Sin Censura, línea no hay. Línea no hay. Y usted, si viene aquí a participar sin censura, es para decir lo que usted quiera, porque ese es un foro libre. Me encanta que Jesús Esquivel haya platicado del laberinto de la soledad, que en efecto es una radiografía de nosotros, ¿no? Sobre tantas cosas, ¿no? En efecto, sí somos racistas los mexicanos, pero esos videos que mostrabas antes de esta conversación con el único corresponsal mexicano en la Casa Blanca, acreditado por la Casa Blanca, Vicente, habla mucho de los nuevos mexicanos, de esta nueva generación de mexicanos, más tolerante, más fuerte, que acepta sus raíces, que acepta que somos una cara y una raza, los mexicanos y los centroamericanos, somos exactamente lo mismo. Tenemos, si usted quiere, el mismo pasado genético, tan solo por Mesoamérica, ¿no? Por lo que fue Mesoamérica y después la mezcla que tuvimos tras la conquista de las Américas, ¿no? De una desafortunada conquista para otros simplemente pues un encuentro de dos mundos, ¿no? La realidad es esa. Estos mexicanos ya están dando cuenta, cada vez más mexicanos sacan sus instrumentos,
le dan la bienvenida al hermano, sacan sus tortas, les dan sus tortas a sus hermanos, agua. Esos son los mexicanos que queremos para el futuro, los mexicanos que van a hacer de este país, un país grandioso, como dice el presidente de Estados Unidos. Toño, y quiero aclarar una cosa. Aquí en los debates que tenemos, no pretendo que alguien resulte teniendo la razón. Porque pues, no se trata de eso, sino generar el debate para que usted también forme su propia opinión. Aquí no es si Jesús Esquivel, si San Juana Martínez, que va llegando a la mesa como nos prometió y nos visita otra vez aquí en Sin Censura en nuestros estudios. Ahora sí me va a tocar debatir y platicar con ella cara a cara, preparados. Aquí no se trata de si yo tengo la razón o si San Juana tiene la razón o si Jesús Esquivel o Toño tiene la razón, sino qué va a sacar usted de lo que escucha, de lo que ve, de lo que platicamos, de lo que exponemos. Y además, debo de decirlo porque he leído a Jesús en las redes sociales en los últimos días. Obviamente conozco a Toño, mi amigo, por tanto tiempo y porque sé sus opiniones. Ya leí también lo que publicó San Juana Martínez. En lo que creo que sí estamos de acuerdo y en lo que sí creo que estamos con la razón, es que no puede continuar este ataque a nuestros hermanos más vulnerables. Si de algo puede servir Sin Censura el día de hoy, es para apelar a la conciencia del hermano mexicano, del hermano hispano, que ha sacado lo peor en esta situación. Y cuando uno saca lo peor, desafortunadamente, la agarra, la emprende contra el más débil, contra el más vulnerable. ¿Qué no están entendiendo? Que los está utilizando Donald Trump como títeres. Con este mensaje a través de redes sociales de cuidado porque son criminales y vienen hasta del Medio Oriente. Dios mío, son viles mentiras. Y más de uno se la está creyendo para decir, no, es que Donald Trump tiene la razón. Qué tristeza escuchar a hermanos mexicanos que dicen, con razón Trump quiere construir el muro. Con razón Trump nos trata como nos trata. No, no le demos la razón al racismo. No le demos la razón a las voces de la discriminación. No le demos la razón a lo peor de la raza humana. ¿Y sabe por qué? Lo digo, yo no tengo nada en contra personalmente de Donald Trump. Pero cuando tú exacerbas el miedo, la ignorancia para tu ganancia política, te convierte en una pobre alma y en un personaje nefasto. Y es la estrategia de Hitler. Y lo has dicho, perdóname Toño, y lo has dicho tú precisamente. No, para muchos resulta exagerado, pero los personajes de la historia es lo que han hecho. Llámese Hitler o llámese como se llame. Y sí, hay diferencias entre mandar matar a hermanos judíos, pero la raíz es la misma. Jugar con el miedo y con la ignorancia para mantener el poder. Así lo veo, así lo entiendo. Al final es mi opinión. Al final es solo eso, mi opinión, Toño. No, es que esa es la realidad. Desde tiempos, híjole, ancestralicísimos. Por ejemplo, el faraón le echaba la culpa de todo a los judíos en tiempos bíblicos, ¿no? Si nos vamos más cercano aquí, vamos al siglo XX, ni siquiera, no pensemos siquiera el ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania mucho antes, pues lo que ocurrió en Turquía, ese holocausto armenio, ¿no? Que igualmente se le echa la culpa a los inmigrantes, un holocausto, una masacre de miles de personas, incluso que no ha sido reconocida todavía por todos los gobiernos del mundo, por ejemplo, ¿no? Esta es un recurso absolutamente humano y bajo, ¿no? O sea, el ser humano es malvado muchas veces por naturaleza. Y para un político es muy fácil decir, ok, ¿cómo le hacemos para obtener más popularidad?
echemos la culpa a los inmigrantes, echemos la culpa a las minorías. De esa forma nosotros vamos a crecer, porque la gente tiene esa idea, ¿no? Apelan por la ignorancia muchas veces de la gente, de decir así de, bueno, a mí no me va bien. ¿Por qué no me va bien? Pues no le va bien por muchos factores. Pero creo que no creo que estén dentro de esos factores que existan inmigrantes. Esa es una realidad. Está en la Carta de Derechos Humanos, en el artículo 13, definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos el derecho humano de vivir en donde queramos. Es ridículo que existan en todo caso ese tipo de previsiones entre los gobiernos, ¿no? Uno puede vivir donde quiere. Oigan, y recibo mensajes, obviamente se han desfondado los racistas, discriminadores, Latinos for Trump, pero para darle la bienvenida a nuestra amiga, colega, periodista, escritora y además una mujer de gran conciencia, leo este mensaje. Me refiero a San Juana Martínez. Leo este mensaje que me llega de un tal Virgilio Dexter. También de todo esto que hablas es tu ganancia para tu canal. No te hagas, Vicente. Hoy te evidenciaron tu ignorancia en el tema. Sí, si yo soy ignorante, me puedo jactar que me reúno con los que saben, con los que sí son maestros. Si dicen que Jesús Esquivel evidenció mi ignorancia, está bien, al final es un debate. Y por eso precisamente Jesús es colaborador de Sin Censura, por todos sus años que tiene como corresponsal. Por eso es un placer recibir en nuestro